Bueno, buenos días. El video de hoy es un poco para mostrar cómo es la poda de formación o la primera poda o poda de plantación que se le hace a un frutal de carozo. En este caso estamos con una planta de duraznero a raíz desnuda. Esto quiere decir que esta planta fue arrancada de su lugar de cultivo para ser comercializada. Eh, los frutales de carozo, voy a contar rápidamente, se componen de dos partes generalmente. Una parte que es el pie de injerto, que es lo que proporciona la parte radicular, y una parte que es el injerto en sí, que es la que proporciona la parte aérea o la parte productiva. La parte radicular generalmente posee resistencia a insectos de suelo, a hongos, eh, por ahí le transfiere distintas cuestiones como el vigor a la planta y demás, pero principalmente resistencia, mientras que la parte del injerto es la parte productiva, o sea, la variedad seleccionada, en este caso un duraznero de la variedad Dixila. El objetivo del video, bueno, como les decía, es mostrar eh, la primer poda o poda de plantación, que es por ahí la que más genera duda. Ahora, ¿por qué hacer una poda de plantación? Básicamente, nosotros lo que buscamos en un árbol frutal es que el día de mañana, cuando nos comience a dar frutos, esos frutos no nos queden tan alejados de nuestro alcance y no tengamos que depender de la utilización de escaleras para la cosecha, y que tampoco nos genere frutos tan altos que lo terminen aprovechando más las aves, como son las loras, que nosotros. Entonces el objetivo de la poda de plantación es eso, es generar el primer tramo estructural de la planta, es generarlo con la poda de plantación, que es la primer poda de formación que se le da al árbol. Siempre es recomendable, cuando se trabaja con árboles injertados, que la plantación que en la plantación tengamos en cuenta de dejar el punto de injerto por lo menos unos 10 centímetros por afuera del nivel del suelo, para que este punto, que es un punto en donde se unió una planta con la otra y generó una cicatriz, para que esa cicatriz no se vea afectada por la humedad constante del suelo. Entonces yo acá lo que hice fue, a modo de ejemplo, hacer un pozo para la plantación de este frutal. Acá tengo los otros frutales. Entonces hacemos el pozo, tapamos. Acá se puede elegir de agregarle un poco de algún compost al, al suelo para mejorar su calidad. Lo importante es que quede el injerto por fuera para evitar esos problemas. Una vez que está plantado, procedemos a pisarlo. No tanto, es solamente para que el suelo o la tierra haga contacto con las raíces. Se genere ese contacto íntimo entre el suelo y las raíces, para que las raíces puedan empezar a absorber agua. Pasamos a la poda en sí. Siempre tijeras bien limpias. Yo en este caso utilizo un algodón con alcohol. Pasamos por las hojas de corte. Las tijeras de podar tienen una hoja de corte y una hoja de apoyo, en donde el tallo que uno va a cortar apoya sobre la hoja sin filo y la hoja con filo baja sobre el tallo apoyado y se produce el corte. Para desinfectar se puede usar un algodón con alcohol o agua con lavandina, en una proporción de 2 tapitas de lavandina en medio litro de agua es suficiente. Es para evitar que bacterias que puedan haber en alguna planta o virus se trasladen de una planta a la otra.
Bien, en cuanto a los criterios de poda de plantación, como toda poda depende del criterio del podador. Yo en mi caso, pensándolo que lo quiero como un árbol productivo y no como un árbol de sombra, mi criterio de primer poda es hacerle el primer corte aproximadamente a la altura de la rodilla. Si nos situamos acá, me da que el primer corte lo debería hacer por aquí. Se elimina toda esta parte. No le tengan miedo a esta poda, porque esta es la base para que nuestro árbol en el futuro quede bien formado y no tengamos problemas a futuro. Bien, una vez que hicimos el primer corte, que lo bajamos a la altura de la rodilla, puede que nos queden dos situaciones. A mí acá me quedó una situación un tanto ideal, en donde tengo 4 ramas perfectamente ubicadas y a las cuales podría dejar estas 4 ramas para armar la estructura principal del árbol. Eso va a depender mucho de qué tipo de manejo le querramos dar. Generalmente en nuestra zona se utiliza la poda en forma de vaso a 3 o 4 ramas. Si no tuviese esta situación de estas 4 ramas bien ubicadas y no tuviera ninguna rama bien ubicada, no tengan miedo en dejar solamente el tallo principal, porque en la primavera este tallo va a largar un montón de brotes y al año siguiente podemos elegir con qué brote o con qué ramas quedarnos para empezar a estructurar el árbol. Yo en este caso, como las tengo perfectamente ubicadas, voy a seleccionar de las 4 solamente 3. Esta, que es la más alta, la voy a sacar. Entonces voy a cortar por aquí, rebajé un poco más. Ahora, las 3 ramas que yo voy a dejar en este caso como futuras ramas principales también las tengo que rebajar para que concentre la energía en empezar a engrosar esta rama. Ahora, ¿en dónde cortamos? Siempre utilicemos el mismo criterio o el criterio más similar para las 3 ramas en este caso. Siempre utilizar el criterio de cortar por encima de una yema que va a abrir la planta y no que la va a cerrar. O sea, una yema que quede para afuera, porque eso nos va a facilitar en el segundo año de poda seguir conduciéndola en el formato que nosotros elijamos. Ahora bien, yo en esta rama tengo una yema ubicada acá, corto por encima de esa yema. En esta otra rama tengo una yema ubicada por acá, corto por encima de esa yema. Y en esta otra rama tengo una yema ubicada por acá, corto por encima de esa yema. Y así me queda el porte injerto, la zona de injertación y el injerto. Esta ya es una rama productiva. Estas van a ser mis futuras 3 ramas principales, en donde con el correr de los años voy a ir generando sobre estas 3 ramas principales ramas secundarias y terciarias, y al final voy a estar generando los cargadores que van a ser lo que me van a dar fruto. ¿Cuántos años lleva una poda de formación? Depende, pero generalmente entre 3 y 4 años es lo ideal, y recién al cuarto o quinto año ya se empiezan a hacer podas de fructificación. Este sistema de poda es para una poda productiva. Si nosotros quisiéramos un árbol de doble propósito que sea productivo, pero a su vez nos sirva para dar sombra, para tenerlo como árbol de patio, no es necesario hacer una poda tan baja, sino que podemos llevar este corte, lo podemos llevar más arriba y sí empezar a seleccionar lo que van a ser nuestras ramas principales para tener un árbol bien formadito. ¿Por qué? Porque por más que no sea con fines productivos, tenemos que formarlo para evitar cortes grandes en el futuro. Si no le hacemos una buena poda de formación,
pasa que en el futuro esos árboles empiezan a engrosar esa rama y nos encontramos con ramas que estorban el paso, que impiden el paso de un vehículo y demás, y tenemos que hacer cortes en ramas de mayor diámetro, corriendo mayores riesgos de que la planta se enferme. Esto queda así, va a pasar lo que reste del invierno en esta forma. En primavera comenzará a brotar, se llenará de hojas y brotes por debajo, los cuales tendremos que ir eliminando y solamente centrarnos en las tres ramas, futuras ramas principales que hemos dejado. Y eso es lo que es la poda de formación, en este caso de un duraznero, para una formación de índole productiva.